Hola, hoy comparto con ustedes la tercera entrega y como vamos a incluir elementos de la Kabbalah, quisiera hacer sonar las campanitas y pedirles a ustedes unos instantes de respiración profunda, tranquila, en el que hagamos conscientes nuestra inspiración y la exhalación. Cómo ingresa y cómo sale el aire, cómo el aire al ingresar permite que nuestro cuerpo se expanda y se llene de energía renovada, y cómo el aire al exhalar nos permite soltar toxinas, no solo físicas, sino también emocionales y mentales. Y hacemos esto porque nos metemos de lleno en los lenguajes simbólicos, y los lenguajes simbólicos, como dijimos, tienen esta capacidad y esta cualidad de hacer resonar los dos hemisferios cerebrales y las dos caras de nuestra vida anímica, y como vamos a ver en el árbol de la vida hoy, la totalidad de nuestra naturaleza, desde lo más bajo hasta lo más elevado. Por bajo no me refiero a inferior o superior, sino como podríamos pensar en un edificio que está construido y necesita de la planta baja como cimiento necesario que sostiene a la terraza. Antes de empezar, quiero agradecerle a Adolfo Ordóñez, mi compañero de ruta. Él es cabalista hace más de 40 años y todo lo que pueda hablar hoy se relaciona con charlas que hemos compartido con él. Así que, bueno, en principio un agradecimiento a él. Y en segundo lugar, también quiero agradecerles a ustedes que me acompañan en estas reflexiones de cuarentena y decirles que el encuentro de hoy, como ya les he marcado en las dos ocasiones anteriores, no es una clase en el sentido habitual de darles información para que ustedes absorban como una esponja. No es esa la finalidad, es simplemente ponernos en contacto con un sistema simbólico. Voy a tratar de ser lo más sintética posible para que nos permita, o sea, miremoslo como una puerta de ingreso a través, recapitulo, yo el primer encuentro les dije que así como Freud decía que los sueños son la vía regia al inconsciente, Jung decía que los lenguajes simbólicos, los símbolos en general, son la vía regia para facilitar el diálogo entre las diferentes instancias que nos constituyen, desde la orgánica hasta la espiritual. Entonces, la propuesta de hoy de incorporar algo muy sucinto de la Kabbalah, aunque parezca mucho esto, en realidad lo voy a hacer con una intención sintética, es la de poder conectarnos con el simbolismo del 2020. Y vamos a recapitular, va a ser una recapitulación de esto que veníamos viendo, del simbolismo del 2, del 20, del 4, del 40, etcétera, pero desde la Kabbalah. La Kabbalah es un sistema simbólico muy antiguo, está presente ya en la antigua Caldea y pasó por las diferentes culturas que hay presentes en la Tierra. Hoy en día es bastante más conocida la Kabbalah judía y la Kabbalah cristiana como
aportes desde, digamos, del núcleo, de lo que hace a un núcleo perenne, a esta sabiduría sempiterna que está presente en el planeta todo y del cual podemos alimentarnos siempre que meditemos desde un lugar que no aborde meramente la cuestión enciclopédica. La Kabbalah recurre para su desarrollo fundamentalmente a una estructura con la cual representan tanto el universo, que es el árbol de la vida. Yo tengo un árbol de la vida acá, más lindo, yo dibujé ese muy sintético con toda intención. Acá tenemos, a ver, ahí, un árbol de la vida. Esta es la estructura con la cual los cabalistas, representan tanto al universo como al ser humano. Y por lo tanto, cuando hablemos del árbol de la vida, vamos a tener que ver que están correlacionados estas dos dimensiones en un sentido fractal u holográfico, ¿sí? O sea, cada vez que hablemos de alguna de las esferas del árbol de la vida, que en Kabbalah son denominadas sefirot en plural, sefirá en singular, de donde viene nuestra palabra cifra, vamos a estar aludiendo, como les decía, tanto a alguna dimensión humana como a alguna dimensión del universo. Podemos pensar en el árbol de la vida como, para los que son astrólogos, como una analogía de cómo nosotros los astrólogos usamos el mandala zodiacal, que mañana en nuestra cuarta entrega vamos a trabajar de hecho con el mandala zodiacal, ¿sí? Y reflexionando en este 2020, pero a partir del mandala zodiacal. Hoy vamos a tomar como representación arquetípica y estructural al árbol de la vida, que está constituido por 10 esferas. Hay una, que les voy a mostrar, esta está señalada con puntitos, con rayitas, con puntitos, es porque lo mismo que les comentaba ayer con Jung, esto no lo tenemos que pensar de modo estático. En realidad hay que dibujarlo al árbol, pero hay toda una dinámica de despliegue en el árbol. Hay un libro muy interesante de Jung que se llama Psicología y Yoga Kundalini, en donde, porque también este árbol de la vida se relaciona con los chakras, en donde él comienza tratando a los chakras, que se vinculan, como les digo, con las esferas, como estados de conciencia, y como nuestra cultura occidental, según Jung, hace un recorrido inverso. Comenzamos desde lo que sería la esfera más baja, que tiene que ver para Jung con el cerebro y con el plano físico, y vamos ascendiendo, y en cambio los orientales, según él, hacen un recorrido inverso, comienzan desde lo que sería en Kabbalah Keter o el chakra corona, si tenemos en cuenta el sistema de los chakras. Bueno, podemos comenzar. Les decía, vamos a tener en cuenta entonces el árbol de la vida y las 22 letras hebreas. Yo les voy a mostrar las 22 letras hebreas. Ustedes saben que en la antigüedad los idiomas, del mismo modo que dijimos que los números en la antigüedad no estaban despojados de su aspecto cualitativo, y por eso Pitágoras, además de hacer matemática, que hoy en día aprendemos
en la escuela, los famosos teoremas de Pitágoras y demás, también estudiaba las propiedades cualitativas de los números. Por ejemplo, decía que el 3 tenía propiedades masculinas, ¿sí? O el 5 era el número del matrimonio, etc. No me quiero ahora ir por las ramas, pero lo que quiero sí aclarar es que del mismo modo las lenguas antiguas como el sánscrito, el hebreo, las lenguas nórdicas con las cuales uno hace consultas de runas, que son letras, es alfabeto nórdico, son utilizados en un sentido doble, tanto como fonemas y como con un lenguaje, como sucede con el sánscrito, con el hebreo, etc., pero también para representar realidades, ¿sí? Este idioma se escribe, acá tenemos el alfabeto hebreo, Aleph Beit quiere decir alfabeto, tenemos las 22 letras representadas y se escriben de la derecha hacia la izquierda. Esto también tiene un sentido, ¿sí? Como el idioma árabe se escribe de derecha a izquierda porque simbólicamente el lado derecho es el lado activo y el lado izquierdo es el lado receptivo, por eso uno va de lo activo hacia lo receptivo. Entonces tenemos la letra número 1, la número 2, la número 3, la 4. Cada letra tiene un valor y como nosotros no estamos entrenados en este lenguaje hebreo, yo lo que hice fue escribirles el nombre de cada letra con el valor que se le adjudica en el alfabeto hebreo. Recordarán el cuento de Borges, el Aleph decimos nosotros, pero es el Aleph porque la primera letra hebrea es Aleph. Y allí Borges demuestra tener un conocimiento profundo del simbolismo de esta letra, porque justamente a lo largo del cuento constantemente está este aludir al contacto con lo infinito, en las manchas de un tigre, en el borde de un escalón, etc. Bien, tenemos, como ustedes verán, tendría que haber traído un puntero, 22 letras que terminan con la letra Tav, la número 22, y comienzan con la letra Aleph. Nosotros nos vamos a remitir solamente a trabajar con las letras vinculadas al número 2020-2020, es decir, a la letra número 2, a la letra número 4, porque 2020 suma 4, al 20, al 40, porque 20 más 20 es 40, también al 400, porque si en lugar de hacer suma pitagórica multiplicamos y hacemos 20 por 20 da 400, y también porque si tenemos en cuenta el 2 y los dos ceros, se convoca al 200, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué puede, si tomamos estos números, guión letras, recordemos que estas letras representan cualidades y también números. Entonces, si tomamos las letras guión números del alfabeto hebreo, podemos conectarnos con información que va a hacer reverberar en nosotros el simbolismo que está activo y actuando en este año 2020. Bien, la letra número 2 es la letra Beit, que es como nuestra B en español, y la segunda letra es interesante porque dicen en Kabbalah que es la primera letra
en realidad en manifestarse. O sea, por ejemplo, la Biblia comienza con Bereshit, en el comienzo. ¿Vieron cuando en el Génesis dice, en el comienzo se crearon los cielos y la tierra? En el comienzo en hebreo se dice Bereshit, y la palabra Bereshit comienza con la letra B, de valor 2. ¿Y por qué no comienza con la letra 1, con la Aleph, si es la primera letra? Bueno, porque justamente el 1 está más allá de lo manifestado. Toda manifestación comienza con la dualidad. Nosotros en la clase número 1 y número 2 habíamos hablado de la dualidad. Tenemos presente entonces la dualidad. Bueno, después voy a hacer analogías con el tarot. Tenemos también el 2020, este es un año 2020. Entonces, si ustedes se fijan, en el alfabeto hebreo, la letra que suma 20 es la letra Kaf. La Kaf es una letra muy interesante porque se dibuja, a ver así, como una manito. De hecho, los cabalistas dicen que es una manito. Me hace acordar mucho a la manito de la comunidad Toba. ¿Vieron que ponen una semillita adentro? Es muy semejante. Y bueno, ya les digo la relación con el tarot. Así vamos poniendo un poquito de imágenes. Acá tengo el libro de Silke. Esto, ven que pone los 22 arcanos que comienzan con el loco en el 0 y terminan con el arcano número 21 en el mundo. Como en matemática y en el simbolismo, el 0 no es una cifra. El 0, como ya dijimos, también ahí para Jung y en realidad para todo el simbolismo universal, el 0 no es una cantidad, en todo caso es la fuente de la cual surgen todos los números. Esto era así también para Pitágoras, ¿sí? El 0 no es un número, es la fuente, es la potencialidad de la cual surgen todos los números. De lo cual entonces surge que tendríamos que correr a todos los arcanos del tarot. Voy a soltar esto un momento. Tendríamos que aquí en el 0 poner un arcano más que sería la fuente infinita, y en el arcano del loco poner al 1. Entonces, lo que les quiero decir con esto, que tendríamos 22 arcanos, el loco sería el número 1, y al correrse estos arcanos, vamos a tener algunas modificaciones. Por ejemplo, que el arcano, acá me voy a tener que poner los anteojos, de la rueda de la fortuna, que habitualmente es el arcano número 10, quedaría ubicado, lo tenemos acá, ¿se ve? Y lo tenemos ubicado acá. En lugar de ser el número 10, sería el número 11, y entonces 1 más 1, 2, estaría ubicado en el lugar de la letra 11, que es la letra Kaf. De modo que vamos a tener vinculada la letra Kaf con la rueda de la fortuna. Este año, entonces, en tarot tenemos un doble año de rueda de la fortuna. Esto es fuertísimo porque ustedes saben que la rueda de la fortuna es un arcano que cambia el estado del sistema. Si algo estaba parado, se activa; si algo estaba activo, se para. Y estos cambios son inesperados, son abruptos, pero además obran de acuerdo a un propósito que viene de niveles que están más allá de los controlados por nuestro pequeño ego. Esto después vamos a relacionarlos con el árbol de la vida, porque la letra Kaf, ahí, la letra Kaf es la inicial de la palabra Keter,
que es el nombre de la primera esfera del árbol de la vida, y que si lo ubicamos a nivel de nuestro cuerpo, está por encima de la cabeza. Es nuestro chakra corona. Fíjense que Keter y corona se relacionan. Entonces, bueno, comencemos ya a sentir en nuestro cuerpo que este año, ¿sí?, es doble Keter, podríamos decir, porque es Keter, Keter, ya que tenemos dos letras Kaf. La inicial de toda palabra, tanto en numerología como en Kabbalah, es especialmente importante porque es un poco la letra líder que comanda el resto de la palabra. Y entonces, bueno, vamos a tener muy activa esta zona, recordemos, en el universo y también en nuestro cuerpo. Después voy a abrir un poquito más, pero les puedo ya anticipar que esto se relaciona con el self, del cual habíamos hablado en encuentros anteriores. Bien, tenemos la letra número 2, que tiene que ver con comienzo, tiene que ver, es una letra femenina, tiene que ver con hogar, tiene que ver con fogar, con el calor del hogar, con cobijo. Podríamos decir que acá está convocada Gaia. Habíamos hablado de la letra número 20, la rueda de la fortuna, y también habíamos dicho que en las reuniones anteriores que 2 más 0 por suma pitagórica más 2 más 0 suma 4. Y la letra número 4 en el alfabeto hebreo es la Dalet, que tiene la misma conformación o constitución que Delet, que quiere decir puerta. Por lo tanto, este es un año portal. Nosotros, ¿qué hacen las puertas? ¿Cuál es la función de una puerta? La función de una puerta es servir de pasaje de un ámbito a otro ámbito. Por lo tanto, este es un año de pasaje de un ámbito a otro ámbito. Y acá, en particular, va a estar muy enfatizada la posibilidad de un pasaje, porque yo les había dicho también que el 2 es apertura, es receptividad. Habíamos hablado de estas caras anímicas que se dan en la espalda, y que el 2, al hablar de apertura, proponen un sentido luminoso, encuentro de dualidades, o sea, la posibilidad de conversar con nuestra trastienda. Pero también en un sentido oscuro, el 2 puede ser división, ¿no es cierto? Puede ser disociación, es decir, está dada la oportunidad, pero también está dada la dificultad. Y este es el misterio, un poco el motivo de estas reuniones, es facilitarnos la receptividad para que tengamos las antenitas que requieren esta actitud más tranquila, más quieta, más meditativa, y que posibilitan esta receptividad del 2, del 20. El 20 habíamos dicho que es un 2 potenciado, elevado. Y también está resonando la letra Resh, que suma 200, que es la inicial de cabeza, Rosh, ¿sí? Entonces este año, fíjense que aparte Keter está a la cabeza del árbol de la vida. De hecho, en la clase que les preparaba hoy, la verdad les cuento que lo que me pasó fue que sentí mucho la cabeza y después me quedé con dolor en todo el cuerpo y en los pies, porque ya vamos a ver que como estuve meditando en esto, se activó todo el árbol de la vida, porque este año va a estar movilizada la primera esfera, la última, pero también todo el árbol de la vida. Y esto es lo que les quería decir, que tenemos que tener presente cuando meditamos con lenguajes simbólicos. Nos pasa una factura, tiene un costo, ¿sí? Pero también nos da una posibilidad de tomar un contacto directo y vivencial. No queda solo en información
acumulada. Convoca, el símbolo convoca y trae a la vivencia directa. Bien, yo espero no cansarlos, voy a soltarles algunos números más vinculados al 2020 para después sí dedicarnos un poquito al árbol de la vida y ver qué está pasando, qué está movilizando este año. Habíamos dicho que la suma pitagórica da 4, que es un año portal, pero también convoca al 40, si tenemos presente el 0, la letra mem es la letra que se encuentra entre el medio de la primera letra y la última del alfabeto hebreo. O sea que la letra mem es una letra de balanza que busca hacer un equilibrio, y esto es re importante, súper importante este año. Está conectado con el arcano del tarot número 13. Recordemos que hemos corrido el 0 en nuestro sistema, ya no es más el loco, porque el 0 no es una cifra, es la fuente infinita. Entonces hemos puesto el loco en el 1, hemos corrido los arcanos, y en el arcano número 13 nos queda ubicado el colgado. Y díganme si este año no lo sentimos como un año raro por la cuarentena mundial, en donde ustedes saben que la figura del colgado, vamos a ver si la tenemos por acá, fíjense que están ahí, los pies arriba, ahí, la cabeza abajo, y en muchos mazos es interesante porque la cabeza está iluminada, el colgado está en una posición que es incómoda, que es atípica, que es invertida a la habitual, que estamos parados habitualmente sobre nuestros pies y con la cabeza arriba. Es como que está patas para arriba nuestra vida, se ha puesto patas para arriba. Sin embargo, representa también una característica de espera, ¿no es cierto?, de quietud, de receptividad, porque los pies son el punto más receptivo de nuestro cuerpo, así como la cabeza es el punto más yang. Acá el colgado nos quiere decir, si sale también como número importante este año, como arcano importante este año, que tenemos que darle prioridad a la receptividad por sobre la actividad. Y entonces tenemos que desarrollar la cualidad de la escucha, de la espera, de la quietud, del acompañamiento, y dejar en remojo esto de estar corriendo de acá para allá, como solemos hacer en nuestra vida habitual. Ayer habíamos hablado, se me había interrumpido la camarita, pero yo les decía que nuestro mundo está desbalanceado, inclusive nosotros que hablábamos de Oriente como las culturas más introspectivas, hoy no podemos decir que son las culturas más introspectivas. Habíamos hablado de la modalidad extrovertida y la introvertida, y que en este año que está buscando un equilibrio, una compensación entre los extremos, si veníamos muy extrovertidos, nos está pidiendo introversión. Fíjense cómo acá, en el arcano vinculado al número 40, a la letra mem, que es el arcano del colgado, está convocada esta condición de quietud, de espera, podríamos decir de sacrificio también, en función de un bien. Ustedes saben que la palabra sacrificio deriva de trabajo sagrado, de sacro oficio, un sacro oficio en función de un bien de la totalidad. Bien, tenemos también la letra Tav. Ahí, la letra Tav, que es la última del alfabeto, y habíamos dicho que si nosotros multiplicamos, podemos hacer suma, 2 más 2
digo por la suma pitagórica del año 2020, ¿sí? Entonces podemos sumar 2 más 0 más 2 más 0 da 4. Y habíamos hablado de la letra número 4, que es la puerta. Pero también teníamos el 2020, que suma 40 y se relaciona con el colgado y también el arcano del colgado, y con una letra que está a mitad de camino entre la primera y la última letra del alfabeto. Por lo tanto, acá esta letra vinculada al valor 40 nos habla de encontrar un equilibrio. Pero también podemos hacer multiplicación del 20 por 20 y nos da 400. Y el 400 nos remite a dos temas. Por un lado, al valor de la última letra del alfabeto hebreo, la letra Tav, que vale 400, y está asociado al último arcano del tarot, al arcano del mundo, que si ustedes recuerdan es un huevo con 4 figuras. Y esto es súper interesante porque nos habla el huevo del mundo y las 4 figuras. Tenemos la cuaternidad de las que les vine hablando, sagrada, y también tenemos el huevo. Estos dos símbolos nos hablan del self, este arquetipo de trascendencia, de todas las dualidades y de todas las diferenciaciones, que Jung decía que era el alfa y la omega. O sea, él citaba a diversos autores a lo largo de la historia que se referían a este factor simple, inicial, como puede ser un átomo, como puede ser un huevo, que es el alfa, pero también a aquello que representa esa fuerza atractora que hacia la cual es atraído todo proceso madurativo, todo proceso de despliegue. Esa fuerza atractora representa la omega, y del mismo modo que, por ejemplo, Cristo decía yo soy el alfa y la omega, Jung dice que el self, como instancia anímica que convoca a la totalidad de nuestras potencialidades y recursos, a la totalidad de nuestras instancias anímicas conscientes e inconscientes en esta complejidad constitutiva del inconsciente que va desde lo orgánico hasta lo espiritual. Él decía, el self es también la omega. No sé si lo voy a complicar, pero en lenguaje aristotélico sería la causa formal y la causa final. O sea, la semilla, podríamos decir, y el árbol ya desplegado habiendo dado frutos. ¿Se entiende esto? Bien, voy a tomar un poquito de agua para darles tiempo a ustedes a que asimilen el 2, el 4, el 20, el 40, el 200 y el 400. Tengo cierta duda si estoy hablándoles de modo muy complejo, porque la verdad que lo que quisiera es llevarlo al cuerpo. Y eso vamos a hacer. Vamos a llevarlo al cuerpo. Voy a correr con esta silla que es muy cómoda porque se desplaza. Y bueno, vamos a llevar estos números de los cuales hemos hablado a nuestro cuerpo. Decíamos que la Kaf es la inicial de la letra Keter, y que como tenemos 2 veces Kaf, ¿se acuerdan? La letra 20, tenemos doble Keter, de modo que está convocado el chakra coronario. El chakra coronario, ustedes sabrán que es la madre de todos los chakras, la madre y el padre de todos los chakras. Pero además hay una cosa interesante, y es que tiene 2 caras. Hay una cara que mira hacia abajo, hacia la manifestación, pero hay una cara que mira hacia arriba, hacia lo que no está manifestado. Y esto yo les pido que lo tengan muy en cuenta, porque se va a relacionar
con algo que voy a tratar en el próximo encuentro de astrología esotérica, vinculado a las energías que estamos recibiendo este año, ¿sí? Hay algo que está viniendo de otro orden, de un orden no manifiesto, y si nosotros recordamos que el árbol de la vida representa tanto el universo como el ser humano, podemos decir que a nivel, por ejemplo, del sistema solar, acá estamos recibiendo, al estar activo Keter, estamos recibiendo energía que viene del centro de la galaxia o inclusive energía extragaláctica, ¿sí? Y si nosotros esto lo llevamos como somos una constitución fractal del universo, la parte, en este caso el ser humano, tiene presente y plegada información de la totalidad, en este caso del universo. Esta parte está resonando con mucha fuerza sobre cada uno de nosotros. Y el coronario tiene que ver con propósito, con energía nueva, no condicionada, con energía que abre capítulos, que abre tiempos nuevos, espacios nuevos. Les decía, lo no condicionado. ¿Qué es lo no condicionado? Bueno, nosotros vivimos en un mundo condicionado, estamos sujetos a condiciones, estamos sujetos a un horario de trabajo, estamos sujetos a un ingreso de sueldo, estamos sujetos a cierta genética, no sé, ustedes piensen a todos los condicionamientos, los anímicos, los familiares, de modo que cuando ingresa energía de Keter, es como una especie de tsunami que barre con todos los condicionamientos. Por eso la cuarentena es un buen ejemplo de que lo vimos con el colgado, lo vimos con el 40, el arcano del tarot del colgado, lo vimos con el 40. Es un buen ejemplo porque es como que ha barrido con nuestras rutinas o condicionamientos cotidianos. Por eso es un año en que podemos esperar lo imposible, lo luminoso, pero también lo no luminoso. Keter está asociado, por supuesto, a energía transpersonal y espiritual, y por eso los cabalistas dicen que Keter tiene que ver con el deleite espiritual. El deleite en hebreo se escribe oner, o se llama oner. Pero es interesante porque si uno escribe oner o lee oner al revés, en el sentido inverso, se lee nega, que quiere decir plaga. Por lo tanto, digamos, en una época, podríamos decir, mesiánica, en una época donde lo sagrado está viniendo a la manifestación, y vamos a ver que no un poquito, vamos a ver con qué contundencia se está manifestando. También puede ser un año de plagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esta energía incondicionada y sagrada va a barrer con toda forma anquilosada. Forma en la filosofía oriental y en la filosofía esotérica en particular, forma no es solamente el plano físico, tiene que ver también con la mente, que tiene formas, algunas ideas, ustedes saben que son bastante anquilosadas y pesaditas. También con los llamados sistemas de creencias y sistemas afectivos, o sea, tenemos afectos que están anquilosados. Y por supuesto nuestras rutinas físicas, el cuerpo físico también sea el lugar de mayor anquilosamiento y estereotipia, ¿no es cierto? Entonces, eso va a estar afectado por el ingreso de esta energía tremenda, poderosa y novedosa que viene de dimensiones
desconocidas absolutamente para nuestro cerebro y nuestras identificaciones. Yo en el primer encuentro les había dicho, voy a correr de nuevo, a ver si puedo, que los pitagóricos ponían al número 4 dibujando la sagrada tetractis, ¿no? Decían, bueno, para llegar al 4, si yo parto del 1, sigo con el 2, el 3 y el 4, si hago suma pitagórica del 1 más 2 más 3 más 3 más 4, suma 10. Por eso el 4 es un número de totalidad. Ustedes fíjense que el árbol de la vida, este año que suma 4, hace resonar a todo el árbol de la vida. Por eso yo les decía, hoy estuve meditando en esto y realmente quedé, no es que estuve en posiciones extrañas ni mucho menos, me hizo resonar a todo el cuerpo. Sentí como si hubiera trabajado todo el cuerpo, porque esto representa todo el cuerpo. Hay 10 esferas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Esta dijimos que es una esfera particular que tiene que ver con un trabajo interior a construir. Ahora, si nosotros, como 20 por 20 da 400, usamos esa misma tetractis pitagórica, pero en lugar de poner 1, 2, 3 y 4, partiendo del 20 por 20, 400, ponemos centenas, 100, 200, 300, 400, como está acá, 100, 200, 300, 400, sumamos y nos da 1000. Y 1000 está vinculado a Keter, porque Keter tiene que ver con el loto de 1000 pétalos, ¿sí? A su vez, el 10 tiene que ver con el árbol de la vida, pero también con todo el árbol de la vida, pero también tiene que ver con la sefirá número 10. De modo, y como para ir cerrando el encuentro de hoy, que está convocada esta sefirá, la última, que tiene que ver con la última letra también. Esta sefirá se llama Malhut, que quiere decir reino. Acá Keter quiere decir rey. Es como el rey que viene a habitar su reino. Hay una encarnación de energía sagrada o divina que viene hacia la tierra, hacia el plano físico, que está buscando encarnar y está barriendo con cualquier obstáculo para encarnar. Realmente es un momento muy sagrado, es un momento que nos necesita meditando, voy a acercar, nos necesita receptivos, porque así como dijimos que allá tenemos el plano de las causas primeras, acá tenemos el plano en la última sefirá de la realización, de la concreción. ¿Sí? Bueno, ojalá esto haya servido. Me quedo, si me tengo que quedar con algo, me quedo con esta fuerte tensión que hay en el árbol nuestro entre el chakra superior y el chakra de abajo, que podemos representarlo en los pies, en el chakra raíz también, ¿sí? Ustedes saben que Alexander Lowen, el padre de la bioenergética, hacía mucho énfasis en el ejercicio del enraizamiento, porque él decía que nosotros somos como una gran cabeza y tenemos muy desvitalizada la parte inferior, nuestros miembros inferiores. Entonces este año, que hay tanta energía que viene de órdenes transpersonales y de órdenes sagrados, para poder transformar esto de nega, de plaga en deleite, tenemos que oficiar de buenas vasijas, y para oficiar de buenas vasijas tenemos que estar bien enraizados, ¿sí? Entonces, sugerencia, calma, meditación, caminar aunque sea por la casa, y también la última esfera se relaciona con nuestro planeta Tierra. Así que bueno, se relaciona con el cuidado
que necesita nuestro planeta Tierra, empezando por nosotros, que somos las células conscientes de este planeta, viendo si podemos aportar algo a todo el sistema de Gaia. Bueno, un abrazo grande y si quieren nos vemos en la próxima y última clase, que vamos a ver el 2020 desde la astrología, en este sentido esotérica y espiritual. Un gran abrazo.